Parte del periodo presidencial de Donald Trump, el tiempo suficiente como para poder juzgar su desempeño hasta ahora. Ha habido promesas cumplidas, promesas rotas y promesas ignoradas. Para analizar el tema me acompañan Gonzalo Soto, Jesús Ugarte e Isaid Mera. Bienvenidos. Hola, Susi, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Pues bueno, primero me gustaría que describieran en una frase este primer año de gestión de Donald Trump y después ya nos vamos a lo bueno. Un año turbulento. Una frase. Un año turbulento. Ahí turbulento. Está. No era la película de terror que esperábamos. Ok, Isaí. Una palabra, caótico. Caótico. Ok. Pues bueno, después de decir estas frases, en general, antes de ir a lo particular, ¿cómo calificarían este primer año de Trump? Pues mira, es un año y pareciera que ya ocurrió más tiempo. Era un año que se veía muy desafiante en enero del 2017 por las amenazas de Donald Trump. Hablaba del fin del Telecam, hablaba de la construcción del muro, hablaba de deportaciones masivas de mexicanos a México, valga la redundancia ahí, desinversiones también de alguna manera de las automotrices. Creo que una nada más fue la que se concretó, el caso de Ford. En fin, era un año difícil que de alguna manera se veía o de alguna manera se veía como un, no sé si cataclismo, no sé si terremoto, pero afortunadamente para México creo que no ha ocurrido eso. 365 días después lo que vemos es, en el caso del muro, no se ha construido el muro, está buscando, se empeña Trump en que le apruebe el Congreso los recursos para la construcción. Creo que se habla de 20,000 millones de dólares el día de hoy. De hecho, dependía de eso el que celebrara o no su año de gobierno, ¿no? Una reunión donde creo que por pareja costaba $100,000 la admisión. Estuviera en campaña. Exactamente. Y nos fue bien, o sea, le fue bien al peso, al IPC, a la inversión extranjera directa, ¿no? Sí, en el caso del Telecam, no es para terminar, el caso del Telecam va a la sexta renegociación, se han dado avances, hay retos todavía como son las reglas de origen. Otro tema del caso de las deportaciones. Hoy podemos leer en el Financiero, a un año lejos de haberse dado esas deportaciones masivas, bueno, ha disminuido de alguna manera el tema de la deportación de mexicanos desde Estados Unidos. Las desinversiones, en el tema de las desinversiones, hay que decir que en el caso del mercado bursátil se registran récords, son más de 10,000 millones de dólares los que han entrado en un año. Qué decir también del caso de las remesas, ¿no? Hablamos de remesas por más de 26,000 millones de dólares, datos de los primeros 11 meses del 2017. Entonces, estamos hablando de alguna manera de entradas récord de inversiones, ¿no? A ver, la película Justo estamos viendo las remesas. Mira, aquí, perdón. Sí, adelante. El caso de las remesas, más de 26,000 millones. La entrada de flujos de capital extranjero, más de 10,000 millones de dólares al mercado bursátil. Y también en el caso del mercado de deuda, una entrada también de capital foráneo récord, ¿no? Estos gráficos nos dan cuenta de ello, ¿no? A ver, en temas económicos parece ser que ni a México ni a Estados Unidos le ha ido mal. A ver, si tenemos más remesas es también porque la actividad económica en Estados Unidos, como ya habíamos visto recientemente, ha acelerado. Hay un aceleramiento de la economía, más de 3%. Y ahí podríamos debatir si es legado de Obama, si es realmente un beneficio de Trump. Que ya lo hemos discutido, ¿no? Es un año el que ha pasado y la economía estadounidense está mejor. Todavía tenemos Telecam, estamos sentados en la mesa de negociación, todavía no existe un muro. México evidentemente no ha pagado ni va a pagar por ese muro. No tenemos todavía, como dices, las deportaciones masivas. Lo que yo sí creo es que todavía Donald Trump tiene una capacidad de poner en suspenso a millones de mexicanos o millones de inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Parte de lo que mencionabas, por ejemplo, Susana, antes de entrar a la mesa en la parte de noticias, este posible shutdown o cierre de gobierno, pues está relacionado con el tema de la migración en Estados Unidos. Entonces yo creo que el balance, entre comillas, para México en este primer año respecto de lo que esperábamos cuando inició, ha sido positivo. Sin embargo, yo sí creo que hay temas pendientes, sobre todo para los inmigrantes en Estados Unidos, inmigrantes nacionales en Estados Unidos, que sí tienen o sí ven, sobre todo estas últimas semanas, un panorama bastante peor de lo que tenían, por lo menos al inicio de esta administración. Bueno, para calificar, digamos, el gobierno de Trump, si yo fuera estadounidense, y vemos la gráfica de los mexicanos que han sido repatriados, que han sido disminuido el año anterior,
aunque son cifras de enero a noviembre. Pero si fuera estadounidense, pues creo que 29% calificaría el gobierno de Trump pues como flat. En realidad logró un gran triunfo en el Congreso, que fue la reforma fiscal, pero apenas se va a aplicar este año. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Y de ahí en más, creo que su gobierno se dedicó a administrar lo que ya había. Entonces, creo que los estadounidenses, los que votaron por él, me parece que todavía no obtienen lo que esperaban, y quienes no votaron por él dirán, bueno, por suerte, no fue todo lo que pensábamos que iba a ser tan malo. Me parece que este año será clave, porque los últimos 2 años, pues en realidad, si pierde la mayoría en el Congreso, pues me parece que van a ser 2 años planos, en los que él va a estar pensando más bien en la reelección y los demócratas en recuperar el poder. Entonces creo que este será más bien el año clave. Perdón, que ahí es donde puede perder un poco México. A ver, como dices, ha sido un año flat, quizá negativo legislativamente hablando para la administración Trump. Interno. Exactamente. No por la relación con México. En la relación con México positivo, yo no coincido con... Pero no quisiera que esto se escuchara como, gracias a Trump ha sido buen año para México. No, en realidad no es así. No, y ni siquiera la gestión de Trump, que es una gestión, la gestión de él es gris, porque vemos una economía acelerando, porque vemos... Pero es inercial. Además heredó, es decir, aquí lo comentamos, Obama le limpió la casa, hizo todo un trabajo, hay que reconocerlo, hemos discutido aquí, todo un trabajo, está heredando el beneficio de la limpia de casa. Que estalla la crisis. Así es, a él le tocó enfrentar la bomba, la explosión de la bomba y limpiar la casa. Pero lo que voy es, yo creo que aquí es donde podemos empezar a ver algunos riesgos. Es verdad, en tema legislativo no le ha ido internamente a Donald Trump muy bien. Viene el tema, fracasó en el tema de repeler Obamacare, que era como uno de sus estandartes. El otro tema estandarte es el tema migratorio y de la relación comercial con México y China. Entonces, si las cosas no le salen bien, por ejemplo, en este cierre de gobierno, si se empieza a ver rumbo a las campañas de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que el tema de México vuelve a ser tan popular, pues podemos ver entonces nuevamente una agresividad hacia México mucho mayor, incluso mayores riesgos en el tema comercial. El tema es que yo creo que a un año Donald Trump ha perdido uno de sus grandes activos, que era el poder de sus palabras. Hace un año él ponía un tuit o salía a decir algo e inmediatamente movía las cosas, movía los mercados, movía la prensa, se generaba mucho ruido alrededor de un solo tuit. Hoy, a un año de su gobierno, me parece que ya no tiene ese poder. Y lo veíamos en un ejemplo muy claro antier, con el tema del peso, ¿no? Miércoles o ayer, no recuerdo bien el día. En la mañana tuiteó contra México, volvió a hablar del muro, dijo que México era el país más peligroso del mundo, y el peso cerró flat ese día. Es decir, no hubo mayor estridencia como antes, y creo que el que Donald Trump perdiera ese gran activo que era el poder de su palabra, me parece que es muy relevante y negativo para él. Mira, aquí vemos, ha perdido credibilidad, y lo vemos aquí en el tipo de cambio, como desde el 19 de enero la toma de posición el año pasado, del 20. Es el nivel más alto, casi $22, digamos 22 pesos, perdona, por dólar. 22 pesos por dólar. Y hoy en día, de hecho, 18.65 al día de ayer, digamos que desde a un año de la toma de poder de Trump, el peso se ha... 15%. 15%, pues 15.2% para ser preciso, ¿no? Y hay otros indicadores también que podemos ver. La bolsa ha ganado 7.5% también, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, 7.5% a un año. Es decir, hay varios indicadores. Mira, aquí estamos hablando de... El precio del bono a 10 años. Exacto, tasas de interés. Eso es importante, mira, el tema de las tasas de interés. Es decir, las tasas de interés, el alza por parte de Banxico no solamente ha sido para atenuar el tema de la inflación, también ha sido para salir a defender el peso. También, en realidad, y recordarán que en enero, en la gráfica anterior que veíamos casi 22 pesos, en ese entonces el gobernador del banco, Agustín Carstens, decía, y muchos operadores decían, el peso está subvaluado, es decir, el peso está siendo muy castigado, y conforme fue pasando el año, pues muchos operadores, gente del mercado y autoridades, conforme se iba recuperando el peso, pues hacían mención de eso. El peso fue castigado en exceso, y también el tema fue que una recuperación y que se está acercando quizá al nivel o al valor real que tiene la moneda. Son 150 puntos base el incremento en la tasa de interés de referencia. Que ha sido por un tema de para inflación pero también para defender el peso, defender el peso ante Yo no estoy seguro que sí, ha sido uno de los factores. Mira, aquí estamos viendo
14.95% de recuperación en un año. Al día de ayer, sí. Al día de ayer, al día de hoy es 15.2%. 7.5% de ganancia del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. El precio del bono también, que tiene una recuperación importante. Digamos, hay indicadores ahora, tampoco positivos hay que a un año de triunfalismo, porque no, todavía tenemos el tema del Telecán. Así es, viene la sexta ronda de renegociaciones. En el caso del peso hemos visto que sigue siendo, a ese tema sí es muy sensible el peso. Sí. Cuando de pronto hay temores de que Estados Unidos puede dar un bandazo y salirse de las negociaciones, el peso lo ha resentido. Y tenemos una sexta ronda que va a ser, como lo hemos comentado aquí, clave. Este fin de semana inicia el domingo. Creo que tampoco podemos caer en, ya la libramos, ¿no? Y ahí yo agregaría una cosa, a ver, y me regreso unos minutos cuando mencionabas que las palabras de Trump quizá ya no tienen el mismo efecto que tenían hace un año. Posiblemente, digo, debatible, porque creo que es un ejemplo de muchos que hemos tenido a lo largo del año. Pero ni siquiera internamente. Pero yo creo que, el riesgo va a ser, de cara a la elección en Estados Unidos, podemos ver no nada más a Trump hablando contra de México, hablando del Telecán, sino una serie de candidatos a reemplazar. A ver, recordemos, son 33 pero senadores. También va a haber muchos senadores de estados estoy de acuerdo. Del Telecán que van a estar Estoy de acuerdo, pero son 33 senadores y 435 legisladores los que podrían, 435 escaños que están en juego en la Cámara Baja, los cuales en algún momento podría tornarse la discusión hacia el tema de México. Y si empezamos a ver legisladores, pues es que la verdad el tema es popular. Porque sería muy absurdo que de pronto un senador o un candidato a senador, a lo mejor de los estados Florida o de esa parte de Estados Unidos, estuviera hablando en contra de México, y a lo mejor un senador o alguien que quiere ser candidato en Arkansas o en esos estados que son dependientes del Telecán, pues sería muy absurdo que dos republicanos estén contraponiendo sus ideas. Yo la verdad es que... hay comercio, tienen comercio con el Telecán, sí, pero al mismo tiempo en su base, mucha gente que vive en esos estados consideran bastante impopular el acuerdo. Sí, pero... Y sobre todo ahora, veíamos hace rato una nota de Bloomberg donde mencionaban, por ejemplo, los líderes sindicales, que hay varias reformas en México que empiezan a afectarles, por lo menos en el papel, una propuesta de ley que podría todavía quitarles más empleo. Entonces yo creo que sí la discusión podría en algún momento dado girar nuevamente hacia México, y si tenemos a 10, 15, 20, 30 candidatos hablando, metiéndose al tema nacional, al tema del Telecán, al tema de la migración, entonces yo creo que igual sí podríamos tener mucho más volatilidad. Ahora, también creo que no todo han sido malas para Trump. Tiene una buena a un año. Se recordarán que hace un año sigue ahí. Mucha gente, exacto, sigue sentado en la silla presidencial. Hace un año había muchas apuestas de que no iba febrero, a durar. marzo, por el tema de la investigación, por el caso ruso, de Rusia. Y eso ha perdido un montón de fuerza, esa investigación o ese tema, y creo que esas han sido las buenas para Trump, diluido, quizá, ¿no? En cierta manera. Y otro triunfo en el Congreso es que en diciembre la reforma fiscal, que también ahí pues sí es popular internamente, a lo mejor es buscando de alguna manera ganar partidarios para una reelección, para menos impuestos, te va a hacer una para el partido, noticia, pero también hay que considerar que esto abre un hoyo fiscal importante para las finanzas, va a aumentar, a disparar de alguna manera el déficit fiscal de Estados Unidos. Se habla de que puede llegar al 6% del PIB, ¿no? Y esto incluso aumentar la deuda de manera considerable, y aguas, porque esto también puede tener repercusiones también para México de manera indirecta, ¿no? Bien, mi conclusión es, conclusiones. Hace un año podíamos ver una foto a Donald Trump, a Steve Bannon y a su vocero, ¿cómo se llamaba? Su célebre vocero. Sean Spicer. Sean Spicer. Y hoy en esa fotografía dos han desaparecido. Está Donald Trump, y creo que eso sería un reflejo de que también es verdad que el presidente de Estados Unidos se va quedando solo. Creo que en términos generales... Muy inestable. Creo que en términos generales el año desastroso que preveíamos no lo fue tanto. No hubo cataclismo. No hubo una catástrofe, pero sí creo que hay que tener todavía muchísimo cuidado. Es un gobierno bastante inestable, como bien lo dice. A ver, han pasado N cantidad de funcionarios del gobierno por la Casa Blanca. Exactamente, entonces no sabemos quién se va, pero no sabemos quién llegue, ¿verdad? Y los que lleguen, qué propuestas y qué posturas traían. México bien librado a un año de Trump, pero con desafíos, todavía con interrogantes de alguna manera hacia adelante, ¿no? La incertidumbre sigue ahí. Creo que la más importante tiene que ver con el desenlace que pueda tener la renegociación del Telecán. Podemos seguir viendo, desde luego, volatilidad en el tipo de cambio sujeta a este hecho. Entonces, hay varios elementos todavía retadores. Habrá que ver el efecto también de la reforma fiscal que pueda tener sobre México, porque ya empieza su implementación. Habrá que ver, ¿no? Esa es
habíamos comentado aquí, un factor de desventaja para México. Bien, pues no nos fue tan mal como se esperaba este primer año de gestión de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. No le fue tan mal a la economía mexicana, pero sin duda, lo que comentábamos, retos importantes para nuestro país.